Oremos, hermanos. Querido Señor, muchísimas gracias porque nuevamente nos da la oportunidad de estar aquí. Gracias, querido Dios, porque nos das otra oportunidad de conocer tu palabra. Quiero pedirte que bendigas a mis hermanos que están sintonizando este video y que sea de bendición este estudio de tu palabra, para ellos, para sus vidas y para que en arrepentimiento, Señor, puedan entregarse a ti para ser parte de ese reino, el reino de los cielos que muy pronto reinará por la eternidad. En el nombre de Jesús, amén. Muy buenas noches, hermanos. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Ayer estuvimos hablando acerca del origen de la muerte. ¿Por qué tenemos que morir? ¿Cuál fue el causante? Y vimos que la transgresión de la ley de Dios es precisamente lo que originó el pecado, y el pecado originó la muerte, ¿sí? O sea que la regla es ley, pecado, muerte. Hay muerte porque hay pecado, y hay pecado porque hay transgresión de la ley. Y vimos también que el causante precisamente de esa transgresión original de la ley fue Satanás. ¿Dónde? En los cielos. Él se rebeló contra esa ley, queriendo ser igual a Dios o más que Dios. Entonces, hermanos, con esta base vamos a entrar al segundo tema de estas conferencias, y es precisamente la continuación del tema de ayer, el causante de la mortalidad 2. Quiero decirles que Satanás, por lógica, si él se rebeló contra la ley de Dios, pues su campaña, su gobierno va dirigido a engañar y a que los hombres se rebelen también contra la ley de Dios. Y la Biblia nos enseña que precisamente esa es la tarea de Satanás, rebelar a los hombres contra la ley de Dios para que el destino del hombre sea su mismo destino, la muerte eterna. Bien, vamos a Apocalipsis en el capítulo 12, versículo 17. Dice así: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. El dragón es Satanás y la mujer es la iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Qué iglesia? ¿Y qué descendencia de ella? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, Satanás no se va contra cualquiera, ni es la guerra contra cualquier pueblo. Es solamente, según la Biblia, contra los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Sí? La guerra no es con cualquiera. Y lo podemos constatar a lo largo de la palabra de Dios. Por ejemplo, si nosotros vamos a Daniel en el capítulo 6, versículos del 4 al 5, vamos a ver a Daniel, que también fue, ¿sí?, y padeció por cuestión de guardar la ley. Miren ustedes. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Ya gobernaban los medos y los persas. Y Darío el Medo, ¿sí?, por influencia de magistrados y otros gobernadores que le tenían envidia a Daniel, emitió un edicto, ¿sí? Porque esta gente que le tenía envidia a Daniel porque Daniel sobresalía, porque Daniel era muy talentoso, le tenían mucha envidia, lo acusaron. Y como ellos sabían que Daniel oraba 3 veces al día al Dios del cielo, pues esta gente influyó sobre Darío. Esta gente son los sátrapas, ¿sí?, y los gobernantes, que querían una ocasión o falta para acusar a Daniel. O sea, querían agarrarlo en algo que tuvieran ellos justificación para acusarlo, pero no hallaban nada. Miren ustedes, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. No había ningún vicio, no había ninguna falta que Daniel pudiera ser usado en su contra. Pero sin embargo hubo algo en que estos hombres malvados dirigidos por Satanás hicieron para acusarlo. Miren cómo lo querían agarrar. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Noten ustedes otra vez, la ley sale a relucir como la clave del conflicto, la ley, ¿sí? O sea, ellos sabían que Daniel oraba a su Dios, que Daniel dependía de su Dios, y Daniel oraba 3 veces al día. Entonces estos hombres le dijeron a Darío: Darío, manda un edicto
y di que nadie en tu reino, en las 127 provincias, puede pedirle a otro Dios que no seas tú. Recuerden que en esos tiempos la ideología que fue heredada de Babilonia hacia los medos y los persas era de que el rey era representante de los dioses aquí en esta tierra. Entonces Darío se creía Dios, el representante de Dios. Esa es la ideología babilónica heredada de esa generación hasta nuestros días. Hay gente que se cree Dios en la tierra. Entonces estos malos hombres le dijeron al rey: manda un edicto, porque ellos sabían que Daniel le oraba a su Dios. Entonces el rey lanzó el edicto medo-persa, que no podía anularse, por la ley de los medos y los persas no podían anularse. Entonces mandó a que nadie le adorara a ningún Dios, ni le pidiera a ningún otro Dios que no fuera el rey. Por esto Daniel fue a parar al foso de los leones, de donde ese Dios al cual él le fue fiel en sus 10 mandamientos, porque Daniel sabía perfectamente: no tendrás otros dioses delante de mí. Y Satanás quería obligarlo a no adorar a Dios. Sin embargo, Dios libera a Daniel del foso de los leones. ¿Se dan cuenta? La ley es el punto de conflicto a lo largo de toda la historia de este mundo y hasta el final. Vamos a ver otro ejemplo. Esto está en Daniel capítulo 3, versículos del 10 al 12. Ahora no es Daniel, ahora son los amigos de Daniel con Nabucodonosor en Babilonia. Dice así: tú, oh rey, has dado una ley, que todo hombre, al oír el son de bocina, de flauta, de tamboril, de arpa, de salterio, de zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Nabucodonosor había mandado hacer una estatua derivado de un sueño que tuvo. Y él también hizo una ley, un edicto, en donde mandaba a todos a postrarse ante esa estatua. En aquellos tiempos, Nabucodonosor, dice la historia, había recibido muchos intentos de golpe de estado a su gobierno. Y para él mandar un mensaje de unidad y no se hicieran más levantamientos hacia su gobierno, él mandó a hacer esa estatua. Y mandó a todos para que se inclinaran y con eso mandar un mensaje de autoridad, de unidad. Sin embargo, nos dice la historia que habían 3 varones judíos fieles a la ley de Dios. Miren cómo dice: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. ¿Quiénes son ellos? Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. ¿Por qué no lo habían respetado? Porque no adoran a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. ¿Por qué los 3 amigos de Daniel no se inclinaron a la estatua de Nabucodonosor? Simple y sencillo. Ellos guardaban los 10 mandamientos. Y el primer mandamiento dice: no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Ok? Si vemos el punto de conflicto, que es la ley de Dios. Finalmente, hermanos, en Daniel 7:23 se nos habla del anticristo. Usted puede ir a Daniel capítulo 7 y el versículo 23 y nos describe al anticristo, ¿sí? Las características del anticristo. Y ven ustedes que la guerra del anticristo es precisamente contra la ley de Dios. Miren ustedes: y hablará palabras contra el Altísimo. ¿Quién? El anticristo. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Otra vez la ley en conflicto. Otra vez la ley el punto de conflicto. Y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Qué interesante. Hoy se dice por ahí que la ley ya fue abolida. Sin embargo, para Satanás no. Porque sigue Satanás. Sus esfuerzos de Satanás son contra los que guardan los mandamientos de Dios. Entonces, hermanos, Satanás, como violó los mandamientos, él sigue, ¿sí?, incitando. Así como logró que la tercera parte de los ángeles se rebelaran contra los mandamientos de Dios, también él sigue ahora con los hombres, rebelándolos
a que contra los mandamientos de Dios, y finalmente eso provoca que toda la gente que se rebela contra los mandamientos de Dios vaya a la muerte eterna, como condenó a los mismos ángeles que cayeron junto con él. Entonces, hermanos, vemos que precisamente Satanás se enfoca en la ley de Dios. El pleito no es contra cualquiera, el pleito es contra los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Ok? Ese es el punto del conflicto. Ahora, vamos a el pasaje de Génesis, capítulo 3, versículos 4 y 5. ¿Cuál es el argumento de Satanás para hacer que la gente desobedezca a los mandamientos de Dios? ¿Cómo Satanás entrampó a la primera pareja? ¿Qué le dijo? ¿Qué es lo que dice Satanás acerca de los mandamientos de Dios? Miren ustedes, en este pasaje encontramos el diálogo entre la mujer y la serpiente. Entonces la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Recuerden ustedes que Dios le había dicho, le había mandado, era un mandamiento, ¿sí? Le había mandado a Adán y a Eva que de todos los árboles del huerto podrían comer, menos de uno, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y si ellos comían de ese árbol, iban a morir. Ese era el mandamiento que Dios les había dado. Sin embargo, la serpiente dice: con que Dios dijo que no van a comer de todos los árboles. Una pregunta aparentemente lógica, porque Dios había hecho todo bueno y Dios les había dado de todo. Aparentemente lógica. Pero ¿qué respondió la mujer? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no vas a morir. Es que Dios sabe que el día que comáis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conociendo el bien y del mal. ¿Qué está diciendo Satanás? ¿Qué le está diciendo la serpiente? No vas a morir. Solo que Dios es un egoísta. Esos mandamientos que Dios da solamente restringen tu libertad. Tú no eres feliz porque tienes esos mandamientos. Tú no vives con libertad plena porque tienes esos mandamientos. Pero si tú desobedeces y comes de ese árbol, vas a descubrir que Dios es injusto. Vas a descubrir que Dios te esconde las cosas y no quiere que tú seas Dios. Porque el día en que tú seas Dios, ya no vas a necesitar de mandamientos. Ya no vas a necesitar de reglas, ya no vas a necesitar de leyes, respetar nada más, porque tú serás Dios. Y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Ahora, ¿qué es el bien y el mal? ¿Qué es el bien y el mal? Deuteronomio capítulo 30, versículos 15 al 19. Dice así: el bien, mira, yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. O sea, si ustedes se dan cuenta, el bien es guardar los mandamientos de Dios, guardar sus estatutos, respetar su palabra, no quitarle ni añadirle, ¿sí? Eso es el bien. ¿Cuál es el mal? Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. El bien era hacer los mandamientos de Dios, guardarlos. El mal era lo contrario, no oírlos, no hacerlos, no respetarlos. Ese era el bien y el mal. Miren lo que nos dice Eclesiastés 12:13. El sabio Salomón, el que probó de todo, tuvo de todo, pero descubrió lo amargo de la vida cuando se aparta uno de los mandamientos de Dios. Y miren ustedes en su libro de Eclesiastés, ¿qué es lo que escribe? Casi al final ya, como el final del discurso. Dice así: el fin de todo el discurso es este:
Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Un hombre que lo disfrutó todo, que cayó hasta lo más bajo, porque experimentó lo que es no guardar los mandamientos de Dios o desviarte de los mandamientos de Dios. Él te dice, porque esto es todo del hombre. ¿Qué es todo del hombre? Guardar sus mandamientos. Eso te lo dice el sabio Salomón. Ahora, ¿qué pasó con la mujer? La mujer desobedeció. Encantada por la idea que le había introducido la serpiente a su mente, a su corazón, la mujer desobedece. Y entonces, en Génesis 3, 6, 10 vemos la transgresión. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. El árbol no tenía nada externo que lo hiciera diferente a los otros, porque Dios hizo todos los árboles iguales. Pero esta mujer lo vio atractivo para alcanzar sabiduría. Esta mujer estaba lejos de la palabra de Dios ya. En lo que estaba concentrado esta mujer es que ella iba a ser como Dios. Estaba nublada. Ya se había olvidado del mandamiento. Ella seguía sus propios pensamientos. Seré como Dios. Y la mujer comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El hombre se sentía culpable. El hombre estaba aterrorizado. Esa relación que antes tenía con su Dios ahora le daba miedo, ahora se alejaba de Dios. Es interesante, cuando tú andas mal o andas lejos de los mandamientos de Dios, tú sientes inseguridad, tú sientes miedo. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos ayer que los mandamientos están escritos en el corazón? Precisamente aquí pasó. Se activó el subconsciente, la conciencia de Adán y Eva cuando pecaron. Aunque el Señor no los había enfrentado todavía, ellos ya sentían miedo, sentían culpa. Y el Señor le dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? La ley escrita en el corazón. Es interesante que el hombre a partir de aquí empezó a comprobar el bien y el mal. Y conoceréis el bien y el mal. Finalmente, ¿qué pasó con la naturaleza del hombre a partir de esa transgresión? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, Génesis capítulo 8, versículos 21 nos da la respuesta. Al percibir Jehová olor grato, dijo en su corazón, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el corazón del hombre se inclina al mal desde su juventud, ni volveré a destruir todo ser viviente como hecho. Esto lo dijo después del diluvio. El Señor estaba diciendo que precisamente el pecado estaba en el hombre. Había una tendencia hacia el mal ya, una tendencia que rompía la santidad, una tendencia que ya no le permitía al hombre ser perfecto ni cumplir la ley a la perfección como era antes. Ya el hombre no le podía rendir esa obediencia perfecta a la ley como antes y debía de morir. Ahora el hombre conocería o experimentaría el bien y el mal en su vida. ¿Qué era esa experiencia del bien y el mal? Yo creo que el apóstol Pablo nos ayuda a responder esta pregunta. Si vamos nosotros a Romanos capítulo 7, versículos del 19 al 25, vamos a ver cómo el hombre experimentaría el bien y el mal todos los días de su vida. Dice así, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo, una vez entregado a Cristo, estaba experimentando dos tendencias internas. Una que le decía que tenía que hacer bien las cosas y que cuando él hacía bien las cosas se sentía en paz y en tranquilidad. Pero salía otra tendencia que le hacía negar la primera tendencia, la tendencia del bien, y que se oponía a no hacer lo que él quería. Yo creo que más de uno que me está viendo en estos momentos ha sentido lo mismo,
Quieres hacer lo bueno, te propones buenas cosas y terminas haciendo lo malo. Y te culpabilizas, yo no quiero ser así. Sabes que en una ocasión me tocó dar una predicación en un centro de rehabilitación para drogadictos. Y me acuerdo que al terminar el tema, una chica se me acercó con lágrimas en los ojos, con lágrimas de impotencia. Y me acuerdo que me dijo, y se me quedó viendo a los ojos, y me dijo: hermano, yo no entiendo esta vida. Créeme que he luchado. ¿Tú crees que yo soy feliz drogándome? No. Yo sé que le hago mal a mi familia. Mi familia sufre por mí. Pero no puedo. No puedo hacerlo, no puedo dejarlo. Es algo que no quiero, que me hace infeliz, pero lo sigo haciendo. No entiendo. Pablo dijo: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Esa lucha no la tenía Adán y Eva. Se introdujo cuando dejaron introducir la rebelión en su corazón. De rebelarse contra los 10 mandamientos de Dios, de rebelarse contra el mandato de Dios. Dios no quería que el hombre conociera el mal. Dios quería que solamente hubiera una tendencia y que el hombre conociera el bien, porque las dos tendencias le iban a hacer la vida imposible a los hombres. Y eso fue lo que nos trajo el pecado. El hombre experimentaría el bien y el mal todos los días de su vida, y es eso lo que a veces nos ha amargado la existencia. Bien, en Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19, seguimos viendo los estragos de conocer el bien y el mal. Y dice así: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El trabajo se volvió un martirio, porque en un principio el trabajo era un gozo, era una alegría. El Señor había dejado el trabajo, ¿sí? Había dicho a Adán y a Eva que el huerto lo iban a guardar, lo iban a cuidar. De esto surge que en la Edad Media, ¿sí?, en la Edad Media, en el tiempo del oscurantismo, se creía que el trabajo llegó a ser tan malo, después del pecado del trabajo, que en la Edad Media se empezó a creer que el trabajo era consecuencia de la transgresión, consecuencia del pecado, ¿sí? Y la gente decía que era una maldición, pero el trabajo no era una maldición. El trabajo Dios lo hizo al principio. El pecado lo desfiguró y hoy nos cuesta trabajo, porque cada vez que trabajamos estamos ya muriendo, estamos dejando tiempo, esfuerzo, y el trabajo nos empieza a consumir. Pero el trabajo no era así en un principio, ¿sí? El trabajo era una bendición, como también después del pecado llegó a ser una bendición, porque si no tuviéramos en qué entretenernos, ya nos hubiéramos acabado unos a otros con esta mentalidad perversa que tiende hacia el mal. Esa era la condición del trabajo y cómo cambió después del pecado. Finalmente, Eclesiastés capítulo 2, versículos del 22 al 23 lo expresa de esta manera, la condición del hombre después del pecado. Dice así: porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias, aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Me gusta que Salomón lo expresa de una manera tan sencilla y resume nuestras vidas. Pocos lapsos de felicidad, muchos lapsos de amargura. Así se reduce, así se resume nuestra vida. Estamos felices y logramos algo y de pronto un problema, de pronto una aflicción y volvemos a lo mismo. No hay una forma en que podamos ser felices. No. Este mundo experimentaría el bien y el mal. Este mundo caería en esa situación. Todo es molestia. Aún de noche el ser humano a veces no reposa, no tiene paz. Tú no tienes paz, no tienes tranquilidad. Todo eso vino a consecuencia de no respetar los mandamientos de nuestro Dios. Finalmente,
¿Qué pasó con el hombre? Ya no podía ofrecer perfección a la ley. Ya el hombre estaba lejos de la ley. Había transgredido. Su autoridad se la había dejado al mal, al pecado. Ahora el pecado era el patrón, ¿sí? El dueño de los seres humanos. Y nosotros quedamos esclavos del pecado. Dice Romanos capítulo 7, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. El hombre ya no le podía dar la perfección que la ley exige. Por tanto, el hombre tenía que morir. Finalmente, alguien tenía que salvarnos. Alguien tenía que proveer un sustituto perfecto. Para redimir al hombre se necesitaba un sustituto perfecto. El hombre ya no podía. Ya el hombre era imperfecto. ¿Quién podría salvarnos? ¿Quién podría ahora darle esa perfección a la ley? Yo creo que Génesis capítulo 22, versículos 11 al 14, nos resuelve este problema y nos da la respuesta a esta pregunta. Este es el pasaje de Abraham. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y he aquí que a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Dios proveerá. Es interesante que a Abraham se le predica el evangelio, se le predica a aquel que iba a venir a cumplir la ley a la perfección. A Abraham se le pidió que sacrificara a su único hijo. De tanto que Abraham esperó por tener a su hijo, porque su mujer no daba hijos, y ya casi a los 100 años a Abraham se le da la oportunidad de tener un hijo, y Dios luego le pide ese hijo para que lo sacrificara. Imagínense cómo sintió Abraham. Pero Dios no dejó que lo sacrificara, porque le estaba enseñando una gran lección. Así como tú ibas a sacrificar a tu hijo, yo voy a sacrificar a mi hijo. Y el que yo voy a sacrificar les va a salvar a todos ustedes, porque Él va a ser Cordero perfecto. Él va a ser el único perfecto. Y yo lo voy a poner para todos ustedes. Y ese será el Cordero perfecto. Por eso en aquel monte se llama Jehová proveerá. El único que podía proveer a ese hijo perfecto, a ese hombre perfecto, a ese salvador perfecto, el único era Jehová, porque toda la raza humana había caído en pecado por el pecado de Adán. Finalmente, hermanos, después que la pareja desobedece, ¿sí? Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Estas túnicas y pieles, hermanos, representan precisamente a la justicia, a la vida perfecta de Cristo Jesús, que vendría para morir en sustitución del hombre, que no podía cumplir a la perfección ya la ley, y nos cubriría de ese manto de justicia para poder estar otra vez ante la ley irreprensibles y poder obtener la vida eterna. Desde aquí se empieza a predicar el verdadero evangelio. Se empieza a predicar a Cristo Jesús. Desde aquí. Cristo no es en el tiempo de los judíos solamente. Cristo es desde que el mismo pecado entró, se activó el plan de salvación. Y vino Cristo a la tierra. Y vino Cristo precisamente a cumplir lo que este símbolo representaba. Morir como un sustituto perfecto para cubrir la desnudez de los hombres, o sea, la culpa de los hombres por el pecado. Pero finalmente, después que los vistió, después que los justificó, ¿sí? El hombre tenía que cumplir un proceso. ¿Cuál fue ese proceso? Génesis capítulo 3, versículo 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. El hombre ya no tenía remedio. Ya él conocía el bien y el mal, él ya tenía pecado.
El hombre por sí mismo ya no podía componer su situación, ¿sí? Por eso Dios toma esta triste y difícil decisión. ¿Cuál fue? Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Si Adán y Eva, ¿sí?, que su vida estaba en función de que comieran del árbol de la vida, ¿sí?, de que comieran de ese árbol, ¿sí?, ahora se les impedía. Porque a la vez que ellos comieran de ese árbol, ellos podían seguir viviendo. El árbol de la vida era para eso, comían y prolongaban su vida. Pero si lo comían ahora con pecado, iban a inmortalizar el pecado. Yo he conocido a personas, hermanos, que ya piden morir por los dolores, por las enfermedades, por la vida que llevan. No es posible vivir más de 100, 90 años. Es difícil. Yo he visto gente que dice, ya, desconéctenme, mátenme. Si Dios permite que Adán y Eva coman del árbol con el pecado encima, imagínense mortalizar el pecado y vivir en esta condición. Eso era lo que quería Satanás, inmortalizar así el pecado. Pero dijo Dios, no, que no alargue su mano y coman y vivan eternamente con pecado, no. Vamos a que ellos salgan, justifiquémoslos primero, poniéndole las vestiduras, luego que ya no coman, van a morir, van a cumplir el proceso de morir para que luego los podamos regenerar. O sea, Dios permite que el hombre muera para regenerarlo y volverlo inmortal otra vez. Y es como lo expresa el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 53 al 55, dice así: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esto tiene que morir para regenerarse otra vez y resucitar, pero ya resucitar con nuevos cuerpos. Cuerpos, ¿sí?, incorruptibles, cuerpos perfectos de nuevo. Ese era el proceso, querido hermano, que tenemos todos por pasar, los que se entregan a Cristo Jesús. Y esa es la esperanza de que estos cuerpos van a ser regenerados en la resurrección. Finalmente, Dios resuelve tu gran problema. Tú no podías cumplir la ley a la perfección y merecías la muerte eterna. Pero Dios, proveyendo ese cordero perfecto, ha proveído y ha solucionado un problema que jamás nosotros íbamos a poder resolver, y ha resuelto tu problema. Es un problema que tú tenías y que hoy te abre las puertas para vivir eternamente, y no solamente este corto periodo que nosotros le llamamos vida, de 70, 80 años y muy difíciles, más vida eterna, ¿sí? Por eso Romanos 5, 16, 17, 19 lo expresa de esta manera: pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por Adán todos fuimos pecadores, nos embarró en pecado. Por Cristo, hoy, y gracias a su amor y su misericordia, tenemos la vida eterna para todo aquel que cree. Yo por eso, hermano, te invito nuevamente a que no dejes pasar esta oportunidad. El problema ya está resuelto, tu problema ya está resuelto, es cuestión que vayas a Cristo. Y yo te invito en esta noche a que vayas a Cristo. Si conoces alguna iglesia adventista del séptimo día, ve y que te bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entrégate a Cristo y sé parte del pueblo de Dios que estará en la Nueva Jerusalén. Te invito a que inclines el rostro. Vamos a orar.
Querido Señor y Padre Celestial, gracias por este mensaje. Gracias porque proveíste en el momento oportuno de ese sacrificio perfecto, de ese cordero perfecto. Nosotros no íbamos a poder resolver ese problema, pero tú sí lo resolviste. Nos amaste. Y hoy, Padre, tenemos la dicha de vida eterna y de poder ser inmortales nuevamente, querido Dios, en tu retorno y en la resurrección. Querido Padre, bendice a las personas que se acaban de levantar en estos momentos en la iglesia donde están, o en la casa, o donde andan, y han decidido en su corazón buscarte. Dirígelos, Padre, con tu Santo Espíritu, y que en el nombre de Jesús puedan ser bautizados para vida eterna. En tus manos nos encomendamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.